Deportes. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. Paso. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que llamando juntos, de que trabajando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigorífico CNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao, y es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar. Hoy, esta tarde, el miércoles 18 de agosto, hay una gran cantidad de informaciones, todas muy importantes, de naturaleza social, de naturaleza económica, de naturaleza política. Sin embargo, sigue gravitando de manera insistente una preocupación en los venezolanos. A partir de la instalación del diálogo político el pasado 13 de agosto, el pasado viernes, pareciera enrumbarse la resolución del conflicto venezolano por los rieles de la solución política negociada. Quien dice solución negociada, quien dice solución política, asume que esto tarde o temprano va a tener una dimensión electoral igualmente. Bueno, y esa dimensión electoral, por cierto, la tenemos en las narices, porque para el 21 de noviembre está fijada una fecha para la cual, por cierto, está planteada incluso la observación electoral de la Unión Europea y la veeduría, el carácter rector de un Consejo Nacional Electoral el más equilibrado de los últimos años. Sin embargo, a estas alturas del partido, 18 de agosto, todavía unas muy importantes organizaciones de la oposición venezolana no han definido, no sus candidatos, no han definido ni siquiera si van o no van a ir a las elecciones, en medio de una dinámica esquizoide, para decirlo menos, porque mientras que las direcciones nacionales caraqueñas dicen que están deshojando la margarita, a nivel de las regiones, a nivel de los estados, a nivel de los municipios, se nota la presencia de dispositivos de campaña electoral o de precampaña en prácticamente todos los partidos. Por eso es tremendamente pertinente un llamado que han hecho dos destacadas figuras de la vida política nacional, dos personas vinculadas en el pasado al proyecto chavista, al gobierno de Hugo Chávez en concreto, y que en la actualidad tienen una posición claramente enfrentada al régimen presidido por Nicolás Maduro. Me refiero a el doctor Rodrigo Cabezas, economista, y a Gabriela Ramírez, la exdefensora del pueblo. Ambos firmaron un documento llamado No nos dejen sin opciones. Es un llamado al voto, es un llamado más que al voto, a la asunción de la responsabilidad cívica, a la asunción de la dimensión política de ser ciudadanos. Y tenemos en línea precisamente a uno de los autores de este documento, al doctor Rodrigo Cabezas. Rodrigo, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuáles son los propósitos, cuál es la aspiración que plantea este documento. Buenas tardes, Rodrigo, ¿te escuchamos? Hola, muy buenas tardes, Chugo. Gracias por esta excelentísima oportunidad de conversar contigo y a través de ti, de Radio Caracas, pues con tanta gente que te escucha y oye las reflexiones y las expectativas e informaciones políticas de Venezuela. Nosotros escribimos ese texto al que tú haces referencia con ese título referido a no dejen sin opciones, no nos dejen sin opción. Pero básicamente
su explicación está en la angustia como venezolanos que tenemos, venezolanos demócratas, venezolanos progresistas, de intentar llamar la atención para que revaloricemos el ejercicio de la ciudadanía, nuestros derechos, el poderoso derecho que tenemos de decidir nosotros como pueblo y no otros por nosotros, de poder ejercer a plenitud la posibilidad del cambio político a través del único instrumento que los pueblos tienen, que los ciudadanos tienen, que es el voto, y por tanto la participación. Y decidimos, Gabriel y yo, entonces escribir esto para pedirle al liderazgo político democrático de Venezuela, sin ninguna particularidad en especial, de que produzcan el hecho político, no solo de participar, sino de participar de manera unida, de que ese pueblo que sufre, ese pueblo que ha sido, digamos, humillado, dejado en estos años, ese pueblo que ha sido sus familias separadas por una migración forzosa, ese pueblo que vive en hiperinflación. ¿Qué más? Si te hablo de mi pueblo donde yo vivo, aquí en Maracaibo, necesitamos tener una opción para ir a votar, para votar por candidatos de la democracia, por candidatos de la oposición democrática, y poder ejercer ese sentimiento de cambio político en la civilidad, el cambio político en democracia y con nuestro voto. Y por eso lo escribimos, pues pensamos que el 21 de noviembre es una ventana para que le brindemos al pueblo de Venezuela esa capacidad de volver a ejercer su ciudadanía y al mismo tiempo el ejercicio de una fuerza política venezolana. No me refiero a ningún partido, sino lo que está incubado en el alma de todos nosotros, de la gran mayoría, que es cambiar a Venezuela. Y lo hacemos desde una postura obviamente comprometida con el cambio político. Hace rato marchamos de lo que intentamos construir como sociedad justa, igualitaria. Hace rato nos distanciamos de un proyecto que terminó siendo un fraude democrático y ético, y creemos entonces que la inmensa responsabilidad está en las fuerzas políticas que deben convocar al pueblo, porque, como decimos allí en el texto, citando a Nelson Mandela, es el momento, Chugo, de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible. Ojalá puedan entregarnos esa posibilidad de con el voto, podamos los venezolanos tener la tarea de salvar a Venezuela, uniéndonos en torno a candidaturas a gobernadores, alcaldes, que conquisten posición, que movilicen al pueblo, que organicen al pueblo y que nos den victoria frente a la autocracia. Estamos conversando con Rodrigo Cabezas. Rodrigo Cabezas es un economista venezolano, es un hombre siempre vinculado por el progreso social, por la democracia en nuestro país, por el cambio democrático en nuestro país. Fue ministro de Finanzas del presidente Chávez y en la actualidad es un crítico frontal del proyecto madurista, que él lo denomina una estafa al país y a la esperanza de cambio. Rodrigo, me llama mucho la atención la cita de Václav Havel con la que inician su documento. Dice así: todos nos habíamos acostumbrado al sistema totalitario, lo habíamos aceptado como un hecho inalterable y por tanto contribuíamos a perpetuarlo. Václav Havel, como saben los oyentes, es una destacada figura, fue un intelectual muy importante, disidente bajo el dominio soviético en los tiempos de la existencia de Checoslovaquia, y luego fue el primer presidente de la nación checa. Repito, dramaturgo, escritor, destacado intelectual. Me llama mucho la atención esta cita porque más allá del hecho electoral hay ciertamente este tema. Tenemos ya 20 años de este proceso político involutivo y hay gente que termina pensando y actuando en los términos que dicta y que señala la experiencia antidemocrática. Y una de esas manifestaciones es precisamente la dejadez sobre el voto y otras herramientas
de la lucha por la democracia. ¿Cuál es tu mensaje a no solamente el chavismo disidente, sino también tantos y tantos venezolanos independientes e incluso activistas democráticos que han terminado por separarse de herramientas democráticas como el diálogo, la organización de base, la movilización de base, el voto? ¿Cuál es tu mensaje? No podemos, Chuo, aceptar que no es posible el cambio social y el cambio político en Venezuela, que hay que darle la oportunidad al pueblo de Venezuela a provocar, a producir y a construir ese cambio político, que no podemos perpetuar el actual estado de cosas a partir de la desunión de los demócratas o a partir de la no participación, entregándole la opción que tiene el pueblo de Venezuela, la única opción, digamos, su único instrumento, su única fuerza. Su fuerza como pueblo es odia, y tú lo sabes porque eres un luchador social, pero a los efectos del cambio político no son las armas, no es la violencia, no es el golpe de Estado, no es los militares decidiendo, no son las invasiones militares, mucho menos esta última, porque en mi caso, cuando me preguntan sobre invasiones, digo, inaceptable por una sola razón: yo tengo patria. Y al tener patria es inaceptable que una bota militar de otro país venga a decidir nuestro porvenir. Entonces, no podemos perpetuarlo sobre la base de una división, no podemos perpetuarlo sobre la base de no colocar como la prioridad a la nación que sufre, a la nación que está en recesión en 8 años, a la nación que tiene hiperinflación y que destruye sus salarios y su calidad de vida en estos últimos 4 años, a la nación que le destruyeron su industria petrolera, a la nación donde no hay Estado de Derecho, donde no hay garantía de que se preserven los derechos humanos de los venezolanos porque tengan determinada postura política. Esa nación no puede esperar más, y reclama entonces de su liderazgo político, y aquí de su liderazgo político lo reafirmo porque no es el llamado a más nadie, es los que hacen política para que nos entreguen esa posibilidad de movilizar a la nación, de organizar a la nación, de unir a la nación y de obtener victorias. El 21 de noviembre, no tengo duda. Te hablo desde Misuria. De Misuria, para terminar, mira, yo conozco a Misuria como la palma de mis manos. Fui 22 años parlamentario por el Zulia, 5 veces electo. ¿Qué pueblo no conocí? ¿Qué mundo de la cultura, de la producción, del mundo universitario, de sus juventudes, de sus ganaderos? No conozco. Y sé, te lo digo con propiedad en este momento, si los factores, las fuerzas políticas democráticas entregan una plataforma unitaria en el Zulia, ten la certeza de que eso será desbordante, 80% votará por allí y saldrá ese pueblo con todo ese debate que hay, que si no voto, no vota, no, al darle la opción, este pueblo va a manifestarse a favor de la democracia y del cambio político. Rodrigo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y hayas compartido con la audiencia de Radio Caracas Radio tu visión de este tema tan importante que se focaliza hoy en el voto, pero que va mucho más allá, que tiene que ver con la reasunción de la democracia, no solamente como sistema de instituciones, sino como forma de vida. Un gran abrazo, buenas tardes. Abrazo, Chubo. Era Rodrigo Cabezas, dirigente democrático de nuestro país, un hombre con una amplia experiencia, haciendo este llamado. Les leo solamente un párrafo, dice así: los líderes agrupados en partidos políticos democráticos de la oposición tienen la responsabilidad histórica con Venezuela de no dejar al pueblo sin opciones que le permitan expresar de manera contundente que tenemos un problema común que debemos resolver civilizada y unitariamente como pueblo a través del voto. El título de este llamado angustioso es "No nos dejen sin opciones", llamado, por cierto, al cual nos incorporamos, llamado que suscribimos
con toda claridad. Cuando son las 6:16 minutos, Capicúa, de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y nos estamos tocando ahora un tema muy delicado, un tema que abordamos acá hará unos 15 días quizá, y que afortunadamente a partir del momento en que lo tocamos en este programa, otros colegas, otros medios se interesaron en esta problemática y ha estado sonando, y además las personas que están desarrollando esta lucha han estado realizando otras actividades para colocar este tema delicado, repito, en la agenda pública. Me refiero al tema de los niños sustraídos, de los niños desaparecidos, de los niños que han sido literalmente raptados a sus padres con el concurso, con la complicidad o simplemente con la inacción de las instituciones del sistema judicial, que debieran más bien proteger al niño y proteger a la familia. Existe una organización de la sociedad civil, en realidad una organización de las familias afectadas, que se han agrupado en Fundanides, que es la organización que les sirve de paraguas para su accionar. Esta organización ha realizado varias actividades, varias demostraciones públicas, llamando la atención sobre casos concretos, sobre niños concretos, con nombres y apellidos que están en esta situación absolutamente irregular, destacando siempre que su lucha no es una lucha político-partidista, que no es una lucha ni de gobierno ni de oposición, es una lucha de la familia venezolana, de la sociedad venezolana, en defensa de sus niños, en defensa de la familia. Tenemos en línea en este momento a Martín Geymonat. Martín Geymonat es precisamente el director de esta fundación y es una de las cabezas de familia, uno de los padres de familia afectados por esta durísima situación. Martín, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, actualiza a nuestra audiencia sobre la lucha que ustedes están dando, estas demostraciones que han hecho. Entiendo que son aproximadamente 35 niños, 35 casos sobre los cuales ustedes están llamando la atención concretamente en las últimas movilizaciones que han realizado. Muy buenas tardes, Martín, te escuchamos. Buenas tardes, Chugo, qué placer comunicarme contigo y que nos puedas seguir dando cobertura a este trabajo. Bueno, quería recordarles que Fundanides es la Fundación de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos de Venezuela, y que nos ocupamos de luchar contra la obstrucción de vínculos familiares, la sustracción internacional de niños y la trata y tráfico de niños. En este caso estamos solicitándole a las instituciones del Estado, como bien tú lo dices, no es un tema político, prácticamente es dirigirnos a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio de Interior y Justicia y a la Fiscalía General de la República
para solicitar ayuda. Prácticamente es como un grito o rogar ayuda para que realicen su labor, porque en la Fundación manejamos el caso de 108 niños, pero hay 35 casos de niños judicializados desaparecidos. Nosotros hemos entregado diferentes cartas y diferentes pruebas, sobre todo en la Fiscalía, que es a quien le compete la ubicación de los niños desaparecidos. Cuando hablamos de niños judicializados desaparecidos, son niños que están en algún proceso judicial, o sobre ellos hay alguna medida de custodia, ejercicio unilateral de patria potestad o permiso de viaje. Hicimos una pancarta de 5 metros de largo que tiene el nombre de los 35 niños que están desaparecidos para alguno de sus padres, pero también para el tribunal que dictó la medida sobre ellos. El promedio de los días desaparecidos que tienen los niños es de más de 1000 días, o sea, más de 3 años que esos niños no tienen contacto con alguna parte de su familia, padre o madre. Recordemos que el 60% de los casos los que nos buscan para ayudar son madres, y que tienen también 3 años que no se presentan ante los juzgados de la República de Venezuela. Entonces, realizamos esta pancarta con los 35 nombres de los niños para hacerle saber al fiscal general de la República que los niños continúan desaparecidos y que según las actuaciones que ellos deben hacer, estos niños, al no estar registrados en el hogar que dijo el tribunal, porque a veces las direcciones son falsas, el registro escolar también ha sido adulterado, tenemos hasta partidas de nacimiento adulteradas, deberían incluirlo en el sistema de CIPOL de la Policía Nacional y en el sistema de Interpol de la Policía Internacional, pero no al niño, porque un niño de 4 años cargado en el sistema de Interpol es imposible de conseguir. Tiene que ser también subido al sistema de Policía Internacional el padre o abuelo o tío que tenía la custodia y que se entiende como sustractor del niño, porque a quien busca Interpol y puede darle captura es al adulto. Ahora, te agradecemos enormemente la cobertura que nos has dado a raíz del apoyo periodístico y sobre todo del programa que hicimos. Nos contactó la agencia F de Noticias, el canal de Noticias de España. Hoy tuvimos la concentración también en el Tribunal Supremo de Justicia con gran número de padres. La carta nos la recibió directamente el despacho del presidente del Tribunal Supremo de Justicia y él nos acompañó haciendo un reportaje especial, la cadena Telemundo para Estados Unidos, y nos hicieron un programa especial para el programa El Rojo Vivo. Vamos a estar en El Rojo Vivo y también en el noticiero de Telemundo. Mañana vamos a estar nuevamente con la pancarta, con los padres solicitándole en las puertas de la Fiscalía General de la República al fiscal que nos atienda y que por favor se muevan a la mayor brevedad para tratar de localizar a los niños. No estamos buscando responsables, no queremos ser juez ni verdugo de nadie, sencillamente que se ubiquen a los niños desaparecidos. Estamos conversando con el doctor Martín Geymonat. El doctor Martín Geymonat es el director de la Fundación de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos, juveniles, y nos está actualizando sobre esta muy dura situación. Martín, ¿qué respuesta se ha obtenido? Mejor dicho, la pregunta es, ¿en alguno de estos 35 casos se ha obtenido alguna respuesta concreta? ¿El tribunal de la causa o los funcionarios que pueden ejercer veeduría y supervisión sobre estos casos han emitido alguna respuesta en al menos en alguno de estos 35 casos? Gracias a los movimientos de calle y las concentraciones que se han hecho con medios de comunicación, los jueces de algunas de las causas han hecho lo correcto y han dado 3 días hábiles para que el reporte de niños desaparecidos se verifique. Entonces dieron 3 días hábiles para que los niños sean presentados ante su oficina en el tribunal para verificar si el niño está en Venezuela, está en el hogar habitual, lo que llaman la permanencia, el registro de permanencia en el hogar, y también si está escolarizado de la manera que ellos ordenaron. En la mayoría de los casos, por supuesto, no se tuvo la presencia del niño. Estamos esperando ahora la actuación de la Fiscalía. Por eso la concentración de mañana
es ante el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público al que le toca actuar ante la policía para que los niños sean cargados. Acá quiero hacer una salvedad de que esto no se trata de problemas de pareja o de algo que competa a la dirección de familia del Ministerio Público. Estamos hablando de delitos comunes y delitos penales, como la falsificación de documento público, el uso de documento público falso, el fraude judicial o el tráfico y trata de niños. Entonces, una emergencia que tenemos. En algunos casos, hasta hemos tenido la confesión de los abogados que sirvieron para hacer alguno de estos fraudes, diciendo que fueron engañados por las personas que los contrataron. Claro, en algunos casos tenemos las pruebas de que los abogados no fueron engañados y en otros casos le damos la oportunidad de presentar sus alegatos y defenderse. Pero de verdad que la participación de los medios de comunicación ha sido sumamente importante porque ha sensibilizado a las personas del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía, a varios parlamentarios de la Asamblea Nacional que nos han abierto las puertas para escuchar la problemática, hacernos los puentes con Cancillería y con el Ministerio de Interior y Justicia, y también están presionando a la Fiscalía General de la República para que tome cartas en el asunto y también para que se revise con el Consejo de la Magistratura la actuación de los jueces que están involucrados en la desaparición de los niños. Doctor Martín, yo le agradezco enormemente todo lo que están haciendo, la manera además tan cívica, tan limpia, tan transparente como están actuando, porque en este país ultrapolarizado, donde hasta las medallas olímpicas quisieron ponerlas o del lado del gobierno o del lado del antigobierno, ustedes están dando una lucha que va por la calle del medio, que va en defensa de los niños y de la familia, y se mantienen con esa claridad y con esa certeza. Mi admiración, mi respeto, y bueno, seguiremos dándole cobertura a esta lucha, que es una lucha venezolana. Un gran abrazo y buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Era el doctor Martín Heimonat, repito, el director de la Fundación de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos Juveniles. Yo insisto en este último elemento porque yo les pido a ustedes, a la audiencia, que se pongan durante un instante en los zapatos de alguna de estas familias. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que en un contexto familiar, un individuo con recursos, con relaciones, con contactos y con dinero, utiliza esos recursos para, en el contexto, repito, de una crisis familiar, bueno, llevarse al niño o los niños, violentando las normas, violentando las leyes, violentando incluso los acuerdos judiciales a los que se han llegado, agarran, se los llevan. Y muchas veces hacen esto no violentando a las medidas de, por ejemplo, un tribunal, sino más bien con cobertura judicial, con complicidad judicial, porque, como decía aquel clásico español, poderoso caballero es don dinero. Bueno, aquí hay el valor ciudadano de estas familias impactadas, estas familias traumatizadas, estas familias agredidas, que pasaron del dolor privado al activismo público. Dijeron, no nos vamos a dejar robar nuestros niños, vamos a luchar por ellos, y han emprendido esta lucha y esta campaña con esta firmeza. Entonces, entiendan, ellos necesitan no decir, este es un asunto, esto es culpa de los corruptos del partido tal o del gobierno cual. Ellos necesitan la activación de la maquinaria estatal venezolana para ponerla de su lado y lograr el rescate de sus hijos. ¿Ya escucharon? Estos 35 casos, de un total de 108, de estos 35 casos de niños judicializados, el promedio de días que están sin ver al resto de su familia está por el orden de los 1000 días, más de 3 años, por el amor de Dios.
entienden la naturaleza del drama. Por eso es que en estos días de diálogo político, en estos días de reuniones en México y más allá, yo quiero hacer este llamado en lo particular. Yo quiero decirle a los señores que están participando de ese diálogo político que en algunos países hay embajadores de un lado y consulados de otro. Y resulta que ni uno ni otro prestan los servicios que deben prestar a los venezolanos en general, y mucho menos a los venezolanos que están en una situación tan desesperada como esta que estamos diciendo, con sus hijos secuestrados, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que se entienda pues, lo dramático de esta situación y lo realmente ejemplar de esta lucha. Funvenides, por cierto, reitera que están atentos para atender a todas las familias que tengan obstrucción de vínculos familiares o niños desaparecidos. Pueden encontrar precisamente a través de Instagram, por ejemplo, buscando @Funvenides y hacer contacto con la organización. Cuando son las 6:32 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hacíamos alusión en el segmento anterior, cuando hablamos de la lucha de Funvenides, de que estamos en este tiempo post encuentro en México, post diálogo político en México. Ciertamente este fue un hecho político relevante y de alguna manera podría determinar nuevos rumbos de acción política de cara a los procesos que vienen. Uno de los procesos que podrían ocurrir constitucionalmente hablando, de acuerdo a los tiempos rigurosos que el mismo texto de la Carta Magna establece, es el referendo revocatorio. Hay un importante grupo de venezolanos, más allá de diferencias partidistas, que han integrado un movimiento promoviendo la fórmula del referéndum revocatorio como alternativa de resolución de la crisis política venezolana. Tenemos en línea a uno de estos venezolanos, me refiero a Nelson Chiti Larroche. Nelson Chiti es un dirigente político con una larga experiencia, una importante trayectoria y una recia formación social cristiana. Y él forma parte, repito, de este conjunto de venezolanos que están alentando la utilización de la fórmula de referéndum revocatorio como opción. Nelson, muchísimas gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, actualiza a nuestra audiencia sobre
¿qué perspectivas tiene el uso del referéndum revocatorio a la luz de esta nueva situación de diálogo político y de asunción, al parecer, de los canales institucionales? Muy buenas tardes, te escuchamos. Claro, muchas gracias. Como siempre, gentil y atento a los asuntos de primer orden en el campo de lo político. Pero que yo creo que esto trasciende lo político y me preocupa que quieran ver en el diálogo de México única, exclusiva y excluyentemente el tema político y se convierte en lo político, lo económico, lo social, lo sanitario, lo que concierne a la seguridad. Y es que no hay tiempo para esperar largos, sesudos, menudos y meticulosos análisis de aquellos que están llamados a conversar. Todavía es el inicio de un diálogo, no ha empezado una negociación, porque el país tiene urgencias que tenemos que atender. No pretendo, por supuesto, tampoco que digamos que lo inmediato debe prescindir de lo que no lo es. Quiero hacer notar que hay que buscar una solución pronta y una verdadera y real solución a los problemas que el país tiene. Yo pongo el ejemplo de que estamos por tener elecciones en noviembre de este año. Se elegirán gobernadores y alcaldes. Pero yo me temo que debo decir que no creo que la suerte de la gran mayoría de los venezolanos vaya a cambiar, vaya a mejorar ostensiblemente porque hay un gobernador que tiene un nombre distinto al anterior o un alcalde que se llame de una manera pues con otro nombre o de otro partido, de otra organización política. Lo grueso, lo que está en el sentimiento de la gente y en las preocupaciones y en las angustias de ella es cómo hacemos para superar 22 años de mal gobierno. ¿Cómo hacemos para superar 11 reuniones con esta que se ha iniciado en que un sector del país desconoce al otro, no lo escucha y no lo respeta? Yo quiero decir que lamenté mucho los términos con los cuales el presidente Maduro se refirió a los miembros de la delegación de la llamada Plataforma Unitaria. Yo diré que no creo que la presidencia de Maduro sea desde el punto de vista formal y constitucional legítima. Lo llamo presidente porque está allí en Miraflores un presidente de facto que requiere con urgencia legitimarse. Y desde luego, esa primera parte pudiera ser resuelta también con un mecanismo constitucional, democrático, electoral, pacífico y legal, que permitiera que los venezolanos decidiéramos si vale la pena continuar o no teniendo a Maduro allá al frente de los asuntos de Estado, o si por el contrario revocamos su mandato, dado que él quiere que haya una dinámica dentro de la Constitución que invite, convite, concite a los venezolanos a expresar su parecer, sus sentimientos, su manera de pensar. Ese es el referéndum revocatorio. Todo lo demás, a juicio nuestro, va a tomar más tiempo del que mucha gente no tiene. No solo va a tomar tiempo, sino que va a distraer la atención con relación a lo que tenemos que ocuparnos estratégicamente inclusive. Yo pongo un ejemplo. Atender la pandemia, que no ha sabido Maduro y su gobierno ofrecer respuestas eficaces, puede mejorar con una reacción del país todo, simplemente, por ejemplo, echando a andar lo que fue una propuesta de la jefe de Cámara hace unos meses
de ellos importar vacunas y articular un mecanismo, digamos, con la sociedad civil para acometer la tarea realmente de vacunar masivamente a los venezolanos. Pero nada de eso estuvo en la consideración de México. Y entre tanto Maduro sigue haciendo su mal hacer, que ha venido constituyéndose en una problemática que ya casi no se soporta. Venezuela está desde el punto de vista de la deuda, que no está en capacidad de honrar, que debe estar un estado de atraso virtual, no le paga a numerosísimos de sus acreedores, el país carece de medicina, aun cuando ha mejorado ese aspecto por una reacción interna y por un esfuerzo que ha hecho, digamos, la empresa incipiente que aún nos queda. No olvidemos que la economía en manos de Maduro se ha reducido en 4/5 partes desde el 2013-2014 hasta esta fecha. Todo lo cual nos permite a nosotros sentir y pensar que en lugar de abocarnos a considerar muchos problemas, habría una lista interminable de asuntos a abordar y a discutir y eventualmente atender. Vayamos al fondo del asunto. Yo pienso que con Maduro allí, yo y muchos otros que me escuchan, las cosas no van a mejorar. Ellos no tienen ni la capacidad, ni tienen, digamos, el plan, ni tienen la soltura intelectual para eso. Ellos constituyen un esquema ideologizado con presupuestos que han sido largamente probados históricamente como erráticos. El socialismo del siglo XXI que han querido implantar solo trajo la ruindad de Venezuela. Frente a eso, señor Maduro, la cuestión es reducir esta dinámica a una pregunta, a que los venezolanos decidan si sigue usted y si vota favorablemente a usted, va a quedar usted legitimado, no habrá ningún otro argumento que pueda arguirse frente a usted, pero si usted pierde, como yo creo que perdería, usted se aparta, usted se va y permite que los venezolanos hagamos lo que hay que hacer, que es tomar el camino constitucional, elegir otro liderazgo y acometer una tarea en la cual podamos nosotros salir de la crisis perfecta. Esta es la crisis que no economiza nada, falentes y carentes en todos los escenarios, una disfunción cuasi absoluta del país, sin educación, sin universidades, con apenas un 7% de la población vacunada, con el salario más bajo de todo el mundo. No hay ni siquiera en los países africanos más pobres un salario menor al que en Venezuela se está devengando. Se habló del 0,05 dólares, que es en realidad lo que en definitiva la gente termina por tener acceso si dividimos lo que se le paga mensualmente por cada día de su jornada y de su faena. Esto no puede continuar y no puede esperar, y no podemos dejarlo para después, y no es un tema de elecciones, y no es un tema de para que el 2022 haya elecciones y no el 2024, no. Esto es un asunto urgente que puede ser tratado rápidamente y que puede hacerse con los parámetros constitucionales, legales e institucionales y resolver de una vez una problemática que si no la entendemos en su verdadera dimensión, estatura y complejidad, corremos el riesgo de que aniquile al país. Este es un Estado fallido. Un Estado fallido no solo porque su institucionalidad está en duda,
sino sobre todo porque el desempeño de las políticas de las prestaciones públicas es especialmente deficiente, porque no tiene, como teóricamente se llama, legitimidad de desempeño. Esto no puede continuar, señor Maduro y señores del gobierno. Tienen ustedes que someterse al juicio popular, al sentimiento, a la evaluación, al cotejo, a la aprobación o a la revocatoria de su mandato. Es lo que patrióticamente deberían tener en cuenta. Nelson, te agradecemos enormemente que hayas actualizado a nuestra audiencia sobre este tema ciertamente importante. Te reiteramos nuestro respeto, nuestro afecto y esperamos tenerte en una posterior ocasión para seguir intercambiando sobre este tema crucial. Un gran abrazo y buenas tardes. Tú y yo. ¿Aló? 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 Se nos cayó la comunicación. Era Nelson Chiti Larroche, repito, abogado, profesor universitario, dirigente político de formación social cristiana y en la actualidad uno de los activistas, uno de los promotores de esta idea de utilizar el referendo revocatorio en el 2022 como opción para dar solución a la crisis política venezolana. Cuando son las 6:47 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a tocar un tema que está muy caliente y está estrechamente vinculado a
la situación económica que afrontamos todos los venezolanos, la desaparición del salario, la desintegración del poder adquisitivo de los venezolanos y en particular de los trabajadores. Se están dando unas mesas técnicas de diálogo entre las centrales sindicales, los empleadores y el Ministerio del Trabajo. En el marco de esas mesas técnicas, por cierto, hoy hubo una reunión en este sentido, la central sindical, Alianza Sindical Independiente, así, hizo una propuesta que me parece que es extremadamente relevante. Propusieron una ley de emergencia laboral que tiene por objeto abordar este tema del acceso al ingreso real de los trabajadores. Tenemos en línea a la presidenta de Alianza Sindical Independiente, a la dirigente social Marcela León, la dirigente sindical Marcela León. Marcela, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuáles son los elementos fundamentales de esta ley de emergencia laboral que están proponiendo. Te escuchamos. Gracias, Chu. Y en primer lugar, un gran abrazo a todos los trabajadores venezolanos para que no pierdan la esperanza y la fe, porque seguimos aquí luchando y buscando y haciendo planteamientos. Es así como tú lo has planteado, el diálogo social tripartito derivado del informe de la Comisión de Encuesta como un mandato de la Organización Internacional del Trabajo, fue instalado, y en el marco de esas mesas técnicas el Ministerio del Trabajo nos consultó qué opinión teníamos en relación al salario y a los métodos para fijar el salario. En función a eso, nosotros planteamos que la reactivación económica y las políticas macroeconómicas de estabilización en Venezuela van a ser un proceso, y por ello creemos y presentamos formalmente al Ministerio del Trabajo una propuesta de ley de emergencia laboral que contiene varios elementos. Primero, ponderamos una serie de variables referidas a temas como la fuerza de trabajo, el empleo, el Producto Interno Bruto, el ingreso petrolero, la canasta alimentaria, la productividad, hasta las sanciones. Hemos valorado toda una serie de elementos y en función a esas variables nosotros hemos hecho varias propuestas. Esa ley de emergencia laboral contiene, primero, nosotros queremos que se vuelva al tripartismo de cuando existía la comisión tripartita que debatía todos los años el salario, y por eso estamos proponiendo un Consejo Nacional Tripartito de Salarios en el cual podamos discutir con una comisión técnica actuarial toda la metodología para poder fijar el salario mínimo nacional y los complementos y compensaciones del salario. En segundo lugar, nosotros en esta ley de emergencia laboral, además del salario, y toda una serie de propuestas en materia salarial, como por ejemplo, pedimos la salarización de todos los bonos. Hemos retrocedido a los años 80 cuando se bonificaba el salario para que no tuviese incidencia salarial, y por eso nosotros estamos proponiendo la salarización de los bonos para de esa manera también recuperar un poco las prestaciones sociales. Estamos pidiendo que se salarice la cestatique para que tenga incidencia en el salario integral para el cálculo de las prestaciones sociales. Nosotros estamos en materia salarial pidiendo un nuevo concepto en esta ley de emergencia salarial, que es el salario progresivo. Este salario progresivo implica pidiendo aumentos intermensuales cada 2 meses, partiendo de un 200% inicial, y cada 2 meses o intermensual un aumento de un 100%, de manera que de manera progresiva podamos ir recuperando el poder adquisitivo del salario que hemos perdido muchos años. Pero además hemos planteado varias compensaciones por el tema de las telecomunicaciones y el trabajo en casa. Pensamos en una compensación digital. Por el tema de la COVID pensamos en una compensación por bioseguridad. Para los trabajadores del sector privado que han sido enviados a sus casas con un salario básico por mucho tiempo, estamos pidiendo una compensación por esa suspensión de todos los beneficios que han dejado de percibir.
Queremos buscar los mecanismos para lograr farmacias sociales, toda una serie de retribuciones importantes, pero también estamos planteando una compensación para la mayor fuerza de trabajo que existe en Venezuela, que son los trabajadores no dependientes, que en su mayoría son mujeres, sostén de hogar. Eso en lo que respecta al salario. Ahora bien, oyendo un poco el planteamiento de la CEPAL y lo que han hecho como respuesta a la COVID y a la emergencia sanitaria los países en América Latina y en el mundo, nosotros hemos planteado que se logre un ingreso mínimo vital de emergencia o un ingreso familiar de emergencia para la fuerza de trabajo venezolana, incluidos los jubilados y pensionados, de un aproximado de unos 50 euros mensuales por el lapso de un año. También en esta ley de emergencia propusimos suspender de manera temporal el cálculo de la prestación de antigüedad, porque visto los niveles de hiperinflación, no hay capacidad de ahorro y estamos perdiendo las prestaciones sociales que ya son inexistentes con el salario que hay, con ese salario invisible. Entonces, esta suspensión temporal nos va a permitir que hagan un cálculo con la corrección monetaria y la indexación de las prestaciones sociales y le puedan ser entregadas a los trabajadores para que puedan de esta manera resolver en la situación en la que nos encontramos y en mesa poder sentarnos en esta comisión nacional tripartita a debatir cuál sería el régimen de prestaciones sociales que podemos crear para esta nueva situación. Y el tema de los pasivos laborales, que también queremos que estados y corregidos, porque la inflación y las reconversiones se llevaron por completo los pasivos laborales y las prestaciones sociales, y eso tiene que ser indexado. Y bueno, finalmente nosotros en esta ley de emergencia laboral planteamos políticas de empleo, sobre todo en el tema de la economía del cuidado, la economía de plataformas, la economía de energías renovables, un poco para entrar en los nuevos modelos de empleo. Y por supuesto, una nueva reestructuración del INSEE y del sistema educativo venezolano que nos permita formar y capacitar para el trabajo en el nuevo mundo del empleo. Como ves, es una propuesta para debatir, para construir entre todos los actores. Por supuesto, tienen que participar los empleadores, las otras centrales, el gobierno, y entre todos construir. Pero lo más importante de todo esto, porque la mayoría se hace la pregunta, ¿y de dónde saldrían los recursos para todo este sistema temporal en un lapso de un año? Hay varias alternativas. En primer lugar, confiamos, y por eso hemos dicho que la voz de los trabajadores debe ser escuchada en México. Confiamos en la voluntad política, porque ninguna de estas propuestas puede ser posible, ni ninguna de las metodologías que estamos planteando para los incentivos, las compensaciones, el salario, si no hay productividad, si no hay un programa de estabilización macroeconómica en Venezuela, si no hablamos de empleo y si no hay paz política, si no hay ese acuerdo y esa voluntad política en México para que en Venezuela se privilegie la producción nacional por encima de las importaciones. Por eso creemos que el diálogo político en México es la llave para lograr muchas cosas. Por ejemplo, el ingreso vital de emergencia, nosotros creemos que se puede lograr a través de recursos del desbloqueo de tantos bienes que están represados en este momento, con el bloqueo y las sanciones, a través del oro, a través de recursos que existen en los bancos que son de Venezuela. Pero también hay recursos en el Fondo Monetario Internacional que no le han sido entregados ni al interinato ni al gobierno de Venezuela producto de la problemática política. Nosotros queremos que el diálogo político piense en los trabajadores venezolanos, porque toda la economía venezolana está dolarizada de hecho, pero el salario de los trabajadores no. Y nosotros hemos aguantado que nos perdimos 14 ceros en el salario. RCR presentó
Unidad, la fuerza. Por mucho tiempo, sin beneficios, ahora que la voluntad política defina un piso mínimo de protección social a través de esta ley de emergencia laboral que permita durante un año ir recuperando gradualmente y progresivamente para que una vez haya políticas macroeconómicas volvamos a la normalidad. Marcela, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado este resumen apretado de esta propuesta tan interesante como es la ley de emergencia laboral que planteó la Alianza Sindical Independiente al Ministerio de Trabajo, bueno, y al país, porque esto tiene que ser un debate nacional. Un gran abrazo, buenas tardes. A ti y un abrazo a todos los trabajadores porque tenemos que reencontrarnos, tenemos que lograr y tenemos que construir y reconstruir la Venezuela amada en la que nacimos. Así es. Era Marcela León, presidenta de la Central Sindical Alianza Sindical Independiente, haciéndonos un planteamiento de lo más interesante. Pasa de la reivindicación puntual, de la exigencia puntual, a un planteamiento marco. Cómo diseñar una estrategia de país para recuperar el ingreso, para rescatar al venezolano del umbral de la pobreza o de la profundidad de la pobreza en el contexto del esfuerzo por salir de la crisis entre todos. Creo que es interesante y por eso justamente hicimos este contacto para que ustedes conocieran de primera mano, de primera voz, este planteamiento. Cuando son las 7:02 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la emisora Jaime Nestales, al frente de los controles, estuvo Víctor Mejías, habló para ustedes que su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Fue también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar. Cuídense muchísimo, muy buenas noches. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.